Hola alumnos, vamos a continuar con estas clases online analizando eh, un PPT que tiene que ver con la dilatación, ¿no es cierto?, que experimentan tanto los sólidos como los líquidos. Debido a un incremento, aquí hay un modelo, un modelo mecánico, ¿cierto?, en el cual ustedes pueden experimentar, ¿no es cierto?, que se produce una dilatación tanto en el largo, en el ancho y en el alto debido a un incremento de su temperatura. Normalmente este promedio de separación es del orden de un Armstrong con una frecuencia de 10 elevado a 13 Hz. Y si la dilatación del cuerpo es lo suficientemente pequeña, cualquier cambio tanto en el largo, ancho y alto dentro de una buena aproximación es una función lineal para la temperatura. Si yo tengo un elemento de longitud L y le incorporo energía en forma de calor, experimentando un delta T, obviamente esto va a incrementar un delta L, de tal manera que el incremento en la longitud es alfa por la longitud inicial por el incremento de la temperatura. La letra delta, ¿cierto?, significa longitud final menos longitud inicial. El delta de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Y en todo modelo hay una cierta constante que es la que mandan las unidades. En este caso, alfa se llama el coeficiente de dilatación lineal para un material dado y se mide en grados Celsius a la menos 1. Por lo tanto, todas las temperaturas dadas deberían estar, ¿cierto?, en grados Celsius. También se puede demostrar, ¿cierto?, que la longitud final que adquiere un cuerpo es la longitud inicial factor de 1 más alfa delta T. Y aquí tenemos una situación inicial y aquí una situación final donde se produce un incremento debido a un incremento de la temperatura. Por ejemplo, 5 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1 significa que el objeto cambia su longitud 5 millonésimas su valor original por cada grado Celsius de variación de la temperatura. El orden de magnitud de alfa para los sólidos es del orden de 1 milímetro por metro por cada 100 grados Celsius. También podemos tener una dilatación de tipo superficial y el incremento en su área. Recuerden que el delta, ¿cierto?, significa variación, área final media inicial es 2 alfa por el área inicial por delta T. En este caso aparece el 2 porque obviamente tengo dos dimensiones comprometidas, tengo una situación inicial a una cierta temperatura y cuando se incrementa en un delta T, su variación en la incremento en el área, ¿cierto?, es delta área. De tal manera que el área final es igual al área inicial factor de 1 más 2 alfa por delta T. Y también tenemos una dilatación de tipo volumétrica, donde el incremento en el volumen es 3 alfa por el volumen inicial por delta T. O también el volumen final es el volumen inicial factor de 1 más 3 alfa por delta T. Entonces aquí tenemos una situación inicial del volumen a una cierta temperatura T sub 0, y acá tenemos, ¿cierto?, un volumen final que es el volumen inicial más el delta B, y la temperatura final es la temperatura inicial más el incremento en delta T. Y acá tenemos una especie de resumen, ¿cierto?, tanto para la dilatación lineal, superficial y volumétrica. Recuerden que los líquidos también experimentan una dilatación de tipo volumétrica. Y acá tenemos alfa. Alfa, ¿cierto?, es el coeficiente de dilatación para algunos materiales. Estos valores no hay que aprenderse en memoria. De igual manera, el coeficiente de dilatación volumétrico, ¿cierto?, para los líquidos, trementina, mercurio, glicerina, acetona, benceno, alcohol, con valores que van desde 10 elevado a la menos 3 a 10 elevado a la menos 4, y en el caso de los sólidos, ¿cierto?, del orden de 10 elevado a la menos 6. El vidrio de Pyrex y el vidrio común, ¿verdad? El vidrio de Pyrex es el que se utiliza normalmente en la dueña casa en el interior de hornos, a temperaturas altas, ¿cierto? Y también en materiales de química en los laboratorios fundamentalmente, de manera que estos puedan soportar de mejor manera una expansión brusca debido a un incremento en la temperatura. Repito, estos valores no hay que aprenderse de memoria, normalmente uno los da, ¿cierto? Y los valores que se utilizan están en grados Celsius a la menos 1, por lo tanto las temperaturas para efectos de ejercicio deberían hacerse las conversiones como corresponden. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿cierto?, donde las rieles de acero, ¿cierto?, se revientan debido a que están empotrados en los durmientes y no se deja la separación correspondiente, por lo tanto, debido a un incremento en la temperatura, estos chocan los extremos y se terminan reventando. Acá tenemos otro ejemplo en New Jersey, el torcimiento de las vías de ferrocarril en cuestión. También para efectos, ¿cierto? Aquí hay una cierta separación entre los extremos de un puente y lo que se hace es colocar una juntura de expansión que permite que el puente se dilate
y se contraiga debido a la fuente de temperatura, y esto actúa como una especie de colchón o de amortiguamiento, ¿cierto? Como una especie de peineta, ya que permite soportar de mejor manera los cambios bruscos de temperatura, sobre todo expuestos en verano a grandes, a grandes cambios de temperatura. Aquí tenemos un ajuste de expansión en puentes también, en un puente en cuestión que es el proceso de amortiguar ese cambio brusco y no se reviente, ¿cierto? El concreto o los fierros que están ahí en extremo puedan soportar de mejor manera esta expansión. Acá tenemos el extremo de un puente fijo en el cual el que se muestra aquí se apoya en pivotes para una expansión térmica. Otra aplicación, ¿cierto?, son los termostatos o termistores, ¿cierto?, que es una tira bimetálica que se hace con bandas de diferentes metales pegados. Cuando se calienta una banda, sí se flexiona por la desigualdad de la expansión en metal, y aquí el latón se expande más que el hierro. Es decir, aquí tengo están soldadas dos plaquitas bimetálicas y se expanden en aquel lugar, ¿cierto?, que tenga un menor coeficiente, de manera, ¿cierto?, que pueda abrir una válvula, cerrar un contacto, y tú cuando estás señalizando sientes un golpecito, ¿cierto? Una latita, tic-tac, eso abre y cierra un contacto eléctrico, lo cual, ¿cierto?, permite que una luz prende y apaga, y así funciona al interior, ¿cierto?, del automóvil, en estos termostatos termistores, como son los secadores de pelo, las planchas eléctricas, ¿cierto?, que hoy día, ¿cierto?, tienen una cierta protección debido a cambios bruscos de la temperatura. La desviación al extremo en la tira puede utilizarse entonces para poder medir la temperatura. Ahora, el agua presenta una dilatación anómala, extraña o rara, y aquí tenemos digamos, el comportamiento de expansión lineal no lineal cerca del punto de congelación. Aquí el valor, ¿cierto?, máximo para la densidad que se utiliza es de 1 gramo partido por centímetro cúbico, o 1 por 10 elevado a 3 kilogramos partido por metro cúbico. Y bajo valores de acercándose al cero, obviamente el agua se convierte en hielo y obviamente aumenta el volumen. Por lo tanto, si tú colocas una botella de vidrio dentro del freezer, lo más probable es que esta se reviente debido a que el volumen del líquido, ¿cierto?, se va a expandir y va a generar una presión sobre las paredes internas de la botella y puede reventarse. Por lo tanto, se sugiere no colocar botella en el freezer, sino en la parte inferior. El agua tiene una densidad máxima cerca de los 4 grados. Por arriba de los 4 grados Celsius o 3,98 se expande al aumentar la temperatura, pero entre 4 y 0 se expande al disminuir la temperatura. Por lo tanto, cuando hablemos de el valor 1 gramo partido por centímetro cúbico para la densidad del agua, tendremos que referirlo a una temperatura de 4 grados Celsius. Y esto sucede porque el agua en estado líquido o sólida, los cristales de hielo tienen una estructura hexagonal abierta, parecida a una jaula hexagonal, y esta abertura explica su expansión cuando se congela el hielo. En consecuencia, el hielo es menos denso que el agua. ¿Qué consecuencia trae esto? ¿Cierto? Que tenemos el efecto combinado, que el volumen, ¿no es cierto?, es mínimo a los 4 grados, y esto aumenta acercándose al 0, y sobre los 4 grados también aumenta en cuestión. Y eso hace, ¿cierto?, que a medida que aumente la temperatura del agua, que inicialmente está a 0 grados, el colapso simultáneo de los cristales de hielo y el aumento del movimiento molecular produce un efecto tal que la densidad del agua es máxima a los 4 grados Celsius. ¿Y eso qué permite? Permite que nuestros mares, ¿cierto?, se puedan congelar desde arriba hacia abajo, y bajo la capa de hielo puede haber la vida marina, ¿cierto?, tanto para diferentes peces, crustáceos, algas, etcétera, etcétera, que puedan vivir, ¿cierto?, bajo esta capa de hielo. Al enfriarse el agua se hunde hasta que todo el estanque está a 4 grados. Después a medida que se enfría el agua de la superficie, flota esa agua fría y se puede congelar. Una vez formado el hielo, las temperaturas menores de los 4 grados pueden extenderse hacia abajo, hacia el fondo del estanque. Bueno, esta es una pequeña muestra, un PPT, ¿cierto?, que tiene que ver con la dilatación anómala como uno de los efectos macroscópicos más evidentes debido al incremento en la temperatura o disminución de la temperatura, tanto en la dilatación como la contracción de los metales y líquidos.